A ver, imagínense esto. En las colinas de Turquía, enterrado por milenios, hay un secreto. Un secreto que podría obligarnos a reescribir el mismísimo comienzo de la historia humana. Estamos hablando de un lugar que, según todo lo que sabíamos, simplemente no debería existir. Y de verdad, esta no es una pregunta para exagerar, porque todo lo que creíamos saber sobre nuestros antepasados, sobre cómo nacieron la sociedad, la religión, las ciudades, todo se tambalea por culpa de un solo descubrimiento. 12.000. 12.000 años. Esa es la edad de una construcción que, según la lógica de la prehistoria, es sencillamente imposible. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, Göbekli Tepe es 6.000 años más antiguo que Stonehenge. 6.000 y casi 8.000 años más antiguo que las grandes pirámides de Giza. Fue construido en una época en la que, se supone, los humanos éramos solo pequeños grupos de cazadores y recolectores. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es que una estructura tan gigantesca apareció de la nada en plena edad de piedra? Bueno, la historia de cómo se encontró es casi tan increíble como el lugar mismo. Su nombre es Göbekli Tepe, que en turco significa algo así como colina panzuda. Está cerca de la ciudad de Sanliurfa, y por muchísimo tiempo no fue más que eso, una colina cualquiera donde los agricultores locales sembraban sus cosas. Y aquí es donde la cabeza nos empieza a explotar. Estas estructuras de piedra inmensas fueron levantadas por gente que todavía no había inventado la agricultura, ni la cerámica, ni mucho menos la escritura o las herramientas de metal. O sea, según los libros de historia, esto era imposible. De hecho, fue tan imposible que en los años 60 unos investigadores lo vieron y, ¿qué creen? Lo ignoraron. Pensaron que era un cementerio medieval, sin más. No fue hasta 1994 que un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, vio unos trozos de piedra tallada en el suelo y se le prendió el foco. Supo al instante que estaba frente a algo mucho, pero mucho más antiguo. Lo que Schmidt empezó a desenterrar fue algo tan revolucionario que lo llevó a proponer una idea radical. Había encontrado el lugar de nacimiento de la religión organizada. Esta frase de Klaus Schmidt lo resume todo. La idea que teníamos siempre fue, primero, la gente inventa la agricultura, luego se asientan en aldeas, y mucho después, con tiempo de sobra, desarrollan religiones complejas. Schmidt dijo, no, es justo al revés. La necesidad de construir este lugar sagrado fue lo que obligó a la gente a organizarse, a asentarse y, eventualmente, a inventar la agricultura para poder alimentar a todos los trabajadores. Lo que encontraron fueron varios círculos gigantes, formados por pilares de piedra en forma de T. Algunos pesan más de 10 toneladas y miden más de 5 metros. Se calcula que se necesitaron unas 500 personas para mover uno solo de esos pilares. Para Schmidt, esto era una catedral en la colina, un punto de encuentro para que tribus nómadas se reunieran a celebrar sus rituales. Y los pilares no son rocas lisas, no señor, están cubiertos de un arte increíblemente sofisticado. Pero aquí viene lo curioso, los animales que tallaron no son los que cazaban para comer, como ciervos o antílopes, son depredadores, leones, serpientes, escorpiones, puras bestias peligrosas. ¿Representaban a sus dioses? ¿Eran guardianes espirituales? Nadie lo sabe. La idea de Schmidt del templo para nómadas fue la teoría dominante durante años. Pero, como siempre pasa en la arqueología, cuando sigues excavando, empiezas a encontrar pistas que cuentan una historia un poquito más complicada. Empezaron a surgir nuevas voces, como la del arqueólogo Ted Banning, que se hicieron una pregunta muy lógica. ¿Y si Göbekli Tepe no era solo un lugar para visitar de vez en cuando? ¿Y si la gente también vivía ahí? Y aquí es donde se pone bueno el debate. Por un lado, tienes la escala monumental y el arte súper ritual que gritan ¡Templo! Pero por otro, se empezaron a encontrar herramientas de uso diario, como pequeñas piedras para moler grano y hoces para cortar plantas. Incluso hay evidencia de estructuras que parecen más casas que templos. Esto nos lleva a una pregunta que podría cambiarlo todo. Si la gente vivía ahí y ya procesaba granos silvestres, ¿significa que la revolución agrícola no fue una explosión repentina, sino un proceso lentísimo que ya estaba en marcha hace 12.000 años? Y el misterio, lejos de resolverse, se hace todavía más grande, porque resulta que Göbekli Tepe no estaba solo. Era, por así decirlo, solo la punta de un iceberg cultural gigantesco. Hoy, los arqueólogos saben que Göbekli Tepe es en realidad la pieza más famosa de todo un complejo regional conocido como Taştepeler, que se traduce como las colinas de piedra. Ya se han identificado más de 12 sitios parecidos en la misma zona y de la misma época. Esto no fue la obra de un solo grupo iluminado, esto fue toda una cultura.
Sitios hermanos como Karajantepe están revelando estructuras igual o incluso más impresionantes. Esto nos habla de una sociedad súper organizada y esparcida por toda la región. Y para que vean el nivel de detalle, en Karajantepe se desenterró esta estatua humana de casi 2,5 metros de altura, con una cara que parece que te está viendo, que te está juzgando. Un nivel de arte y simbolismo que nadie creía posible para la Edad de Piedra. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eran templos? ¿Eran las primeras aldeas? ¿O eran algo totalmente distinto que ni siquiera podemos imaginar? Pues la respuesta, por ahora, sigue bajo tierra. A lo mejor, la división entre templo y aldea es una idea nuestra, muy moderna. Como dice la arqueóloga Bárbara Horeish, estos cambios no son como apagar y prender una luz. Lo más probable es que la gente de Göbekli Tepe viviera en una especie de transición, mezclando sus viejas tradiciones de cazadores con nuevos experimentos de vida sedentaria. Y ahora, el dato más impresionante de todos. Todo lo que hemos visto, todas estas teorías que nos rompen la cabeza, ¿saben en qué se basan? En la excavación de apenas el 5% del sitio. El 95% de Göbekli Tepe sigue ahí, bajo la tierra, esperando a ser descubierto. Al final, Göbekli Tepe nos deja una lección de humildad. Nos recuerda que la historia no es una línea recta y bonita que ya entendimos. Es un paisaje enorme, misterioso, con capítulos enteros que ni siquiera sabíamos que existían. La verdadera pregunta no es qué sabemos, sino cuánto más hay por encontrar justo debajo de nuestros pies.